Primero, agradecer a Traficantes de Sueños que tenga este espacio y que lo ponga a disposición de las organizaciones y de los colectivos. Comentar que venimos de una semana intensa de presentaciones y de debates también, abordando diferentes aspectos de los tratados comerciales y de inversión. Y ahora estamos aquí en esta presentación del libro que cambia el enfoque, ¿no? y lo coloca para ver qué proyecto está asociado a la oleada de tratados de comercio e inversión que está impulsando la Unión Europea, qué papel cumplen estos tratados en la actual fase del capitalismo, ¿no? Y también plantearnos algunas preguntas como cómo pueden entenderse estos tratados de comercio e inversión en un contexto donde se están dando gobiernos, ¿no?, como el gobierno de Trump, que plantea otras vías del capitalismo que cuestionan los tratados tal y como los estaban negociando actualmente la Unión Europea y el propio Estados Unidos, ¿no? Cómo pueden entenderse los tratados ahora mismo en la situación actual y también frente a la nueva oleada de tratados, qué propuestas sociales y políticas estamos poniendo en marcha para frenarlos y revertirlos, ¿no? Entonces, para responder a estas preguntas, para plantear las claves del libro, pues tenemos a Gonzalo Fernández, que es el autor del libro y que es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina y es coordinador de Paz con Dignidad. Muy buenas tardes a todos y todas. Reitero también el agradecimiento a Traficantes, ¿no?, por darnos esta oportunidad, especialmente a Tom y a Sonia también por compartir esta mesa y espero que generar un debate interesante. Siempre hay un problema cuando presentas un libro, es en qué te fijas y cuánto dices de cara a que la gente se anime a leerlo y no solo digas ya todo y le desanimes a leerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido voy a intentar ser bastante esquemático y tenía pensada una presentación como en tres partes, ¿no? Una primera sería tres inquietudes que nos hicieron pensar que este libro tenía sentido y que tenía una mirada interesante sobre lo que está ocurriendo en el mundo en general y en concreto el papel que juegan los tratados de comercio e inversión en el mismo. Entonces eso sería como el primer parte, ¿no? Ver qué inquietudes nacieron con este proyecto y ver que se convirtieron en los objetivos del mismo y ver realmente también si los hemos cumplido o no. Uno segundo sería explicar la estructura del libro, o sea, los capítulos que consta y un poco qué se puede encontrar en cada uno de ellos y acabaría destacando 7 grandes ideas o 7 ideas fundamentales que pudieran servir para el debate. Desde ya adelanto que con 25 minutos no me va a dar mucho tiempo a matizar, sino que simplemente son ideas generales que vamos a poner sobre la mesa y que seguramente luego nos darán pie seguro a un diálogo más interesante, ¿no? Yendo a las inquietudes, ¿no?, de dónde surge este libro. La primera fue el constatar como un dislate, un desequilibrio entre el impacto que pueden tener estos tratados comerciales sobre nuestras vidas, ¿no? Al final, cómo no solo tienen una mirada puesta en la mercantilización de todos los sectores o de todo aquello que no estaba en estos momentos todavía mercantilizado a escala global, cómo incluso yo creo que también están avanzando o tienen como proyecto el cambio de los sentidos comunes, ¿no?, de lo que entendemos por democracia, de lo que entendemos por sociedad, de lo que entendemos por mercado, y a la vez ver cómo la relevancia del debate político que estaban generando no era, digamos, en consonancia con esa importancia, ¿no? Está claro y hay que poner sobre la mesa el papel muy importante que están jugando las campañas estatales en muchas comunidades autónomas, el papel de partidos también sacando este tema, pero creo que es muy notorio ese dislate, ¿no? Entonces también esa primera inquietud del libro era precisamente el intentar vincular esos tratados con nuestras vidas, con las vuestras, con la mía, diariamente, qué significa todo eso que se está negociando en esos lugares tan lejanos a nuestra cotidianidad, pero cómo eso va a impactar de una manera bestial en esa cotidianidad, en servicios públicos, en alimentación, en agricultura, en la compra pública, en un montón de aspectos. Yo creo que es uno de los objetivos que tenemos como militantes de las campañas frente a los tratados, es como ese intento de acercar, y vi el informe que sacó la semana pasada la campaña estatal y precisamente ese es un poco el intento hasta del título, ¿no?, de cómo acercar los tratados como una ofensiva contra la vida y esa dinámica o ese enfoque de capital vida, ¿no?, que también creo que nos ha servido mucho en el libro a la hora de interpretar la realidad vigente e interpretar también el tema de los tratados. Entonces, esa primera es la primera inquietud que teníamos, ¿no? La segunda,
También constatábamos que mucha de la literatura que hay sobre el tema de los tratados, siendo interesante y siendo fundamental, ¿no? Pues muchas veces tiene algún sesgo economicista, especialmente complejo muchas veces de entender. También es verdad que los tratados en sí son unos productos con un lenguaje muy críptico, muy complejo, muy ambiguo, y muchas veces es complicado trasladarlo también a un discurso más o menos asimilable para las grandes mayorías, y nos encontramos que al final es o bien que se tratan de esa manera más economicista, más jurídica por un lado, bien que son análisis más bien sectoriales y demás, bien que son análisis pues de alguno de los, digamos, de los tratados en concreto, pero echábamos en falta la existencia, digamos, de un documento que analizara todo esto como un fenómeno político, es decir, no es lo que va a impactar el CETA, el TTIP o el TISA en cada uno de los sectores que pudiera ser, sino cómo se entendería o qué sentido tiene esta nueva oleada de tratados comerciales, es decir, cuál es el sentido político último, ¿no? Dónde se sitúa, a qué proyecto responde, qué objetivos persigue, qué impactos puede tener, quiénes son los protagonistas. Y por último, ¿qué podemos hacer para desmantelarlos o para revertir su situación? Pues creíamos que eso era necesario, ¿no? Entonces, en este libro no se van a encontrar ni aranceles, ni porcentajes de aranceles, ni cuestiones más técnicas, sino que es un ejercicio un poco como de síntesis, ¿no? Es de todo eso que está, de cada uno de los acuerdos, qué podemos entender y cómo entender ese fenómeno hoy en día, ¿no? Entonces, esa es la segunda inquietud que tenemos que ha tenido este libro, ¿no? Sintetizar toda esa playa de artículos, anexos y demás que conforman esta nueva oleada y sacar un poco o centrar pues las cuestiones más estructurales. Seguramente quien está muy avezado en los tratados echarán falta cosas, seguramente quien no ha llegado pues bueno, pues entenderá también las claves más generales, ¿no? Y esa precisamente es la tercera inquietud, ¿no? Al final, hacer un documento que tenga una clara voluntad política, ¿no? Que no se entienda simplemente como un análisis descriptivo, sino que sirva como herramienta de lucha, como herramienta de movilización y que, pese a una realidad que podríamos caracterizar como dantesca, ¿no? En cuanto al capitalismo a día de hoy, el capitalismo que nos viene, pero que sirva como para movilizar y, por un lado, tenía el objetivo de llegar a los ya avezados en el ámbito de los tratados, ¿no? Como que estableciera como un hilo conductor, ¿no? De el sistema en el que estamos, qué pintan los tratados y cómo se podrían entender las claves políticas fundamentales, pero también para aquel o aquella que no ha tenido tanto trato con los tratados de comercio e inversión, pues que quizá pudiera también tomarlo como documento guía de referencia para entender un poco en esas claves más generales, ¿no? Ya me diréis cuando lo leáis si hemos conseguido eso, en primer lugar, acercar los tratados a la vida, en segundo lugar, hacerlos ver en una visión más estructural, más sistémica, no tan concreta de cada uno de ellos y esperemos que no tan economicista, y una tercera, pues que también pueda servir tanto a quienes ya están activamente comprometidos contra los tratados como a aquellos o aquellas que sienten inquietudes y que tienen como interés en conocer, ¿no? La estructura del libro, pasando ya a la segunda parte, pues bueno, es bastante sencilla, o sea, sí que consta de un prólogo inicial, que bueno, es un prólogo de Amaia Pérez Orozco, que pues tuvo a bien, lleva colaborando con el OMAL, con Pacto de Unidad, hace ya un par de años y tuvo a bien el generar este prólogo, porque también creemos que era muy importante y una de las claves que vamos a explicar después en el libro es cómo intentamos, de esa lógica del conflicto capital-vida y cómo debemos articularlos en defensa de la vida, también es importante que en esa articulación de defensa de la vida hay una articulación inclusiva de agendas y de sujetos, ¿no? Y creemos que aquí es importante pues, poner en común, en primer lugar, la economía política, por supuesto, pero también el feminismo, pero también la ecología, pero también la democracia, pero también la colonialidad, por ejemplo. Digamos, cómo hacer esta mirada más global de la realidad, salir un poco de ese marco economicista, pero proyectar hacia el futuro pues, una agenda como más inclusiva, ¿no? Y Amaia, yo creo que ese prólogo destaca muy bien pues, algunos de los elementos fundamentales del libro, incluso puede ser también un epílogo, es decir, yo os recomiendo también que lo leáis al final del libro porque de alguna manera también plantea retos de cómo analizar y mirar los tratados desde la postura feminista y desde esta clave más inclusiva, ¿no? El primer capítulo se refiere exclusivamente, digamos, ya tenemos el prólogo, la introducción, y el primer capítulo habla del capitalismo del siglo XXI. Es decir, en el primer capítulo apenas hablaremos del tema de tratados, ¿no?
quien ya me conoce sabe que tengo una necesidad obsesiva de situar cualquier cosa de la que escriba en un ámbito más global, ¿no? y una radiografía del momento global que estamos viendo, pero en este caso creemos que es importante porque una de las ideas fundamentales que después destacaré del libro es que la nueva oleada de tratados de comercio e inversión es uno de los hitos fundamentales de la mutación capitalista que está en marcha y del proyecto de capitalismo del siglo XXI que en estos momentos tenemos por delante, ¿no? Como he dicho antes, una de las ideas que planteamos o que planteo en el libro es cómo hacerlo desde esa mirada global, desde una mirada inclusiva, ¿de acuerdo? Al final lo que hacemos es vincular la ofensiva mercantilizadora, que es lo que está detrás de los tratados, o esa mercantilización capitalista agresiva que estamos viendo en estos momentos, se vincula directamente con el concepto de dominación múltiple, es decir, vinculado directamente y no con una relación estrecha y directa con el patriarcado, con el clasismo y la colonialidad. La mercantilización capitalista está vinculada, además de la dominación, a la expulsión cada vez mayoritaria de gentes del sistema, expulsión que se puede ver en las costas del Mediterráneo, expulsión que se puede ver con toda la gente desplazada por efecto del cambio climático, expulsión del mercado de trabajo, por ejemplo, y también de cada vez pues mayor población por efecto de la cuarta revolución industrial y demás, ¿no? O sea, son cuestiones que están vinculadas, como también lo está la ingobernabilidad del capitalismo y, por tanto, de la democracia, y como, por supuesto, lo está la insostenibilidad general de todo el sistema. Entonces, esas 5 ideas, mercantilización, dominación, expulsión, ingobernabilidad e insostenibilidad, son 5 elementos inclusivos que nos hacen mirar un poco pues, la realidad actual, ¿no? Y aprovechamos y digamos, esta clave o este marco más teórico lo analizamos también en una clave histórica, ¿de acuerdo? No situamos el momento histórico de la nueva oleada de tratados como el momento cero, sino más bien como un hito más dentro pues, de una serie de fases del capitalismo, ¿no? En este caso nos hemos valido mucho del concepto de onda larga capitalista y en este sentido pues, veis ahí en la gráfica cómo pues, ha sufrido pues, como 4 grandes ondas, ¿no? En el que estas dinámicas de mercantilización, dominación y que los que he comentado antes se van articulando en fases expansivas, ¿no? Que al final donde se juntan unas condiciones económicas determinadas, una base material y física suficiente, un relato cultural que cubre, digamos, todo el proceso y un sistema de gobernabilidad que también le da sentido, que entra después en crisis, ¿de acuerdo? O sea, cada una de las fases ha entrado en crisis y de esas crisis no hay ninguna garantía de que se salga y se avance hacia otra, ¿de acuerdo? Y precisamente, digamos, estamos en estos momentos en un momento claramente de la fase descendente de una onda larga en el que el futuro que tenemos por delante no está claro, ¿no? Yo creo que hablamos siempre de que estamos viendo un momento especialmente crítico, ¿no? Se decía Wolfgang Streeck que al final el capitalismo muchas veces ha salido de cualquier crisis, pues muchas veces por razones que ni él se imaginaba, con gran dinamismo, ayudado por factores externos y que incluso decía que cuando el capitalismo es demasiado capitalista es cuando está realmente en problemas, ¿no? Cuando no tiene contramovimientos que lo paren, clase trabajadora, campo socialista, lo que sea, generalmente desboca su acción y entra en grandes problemas, ¿no? Actualmente, pues ese momento crítico, en mi opinión, está marcado pues, por una situación no vista hasta el momento, ¿no? Es como el capitalismo tiene que hacer circular y garantizar la acumulación de un excedente hasta ahora nunca visto, es decir, es un excedente que está muy vinculado al patrón muy financiero, de una economía muy financiarizada como ha sido desde los años 70. Todo ese excedente tiene que hacerlo, tiene que acumularlo en un momento o unas perspectivas históricas en las que no hay ninguna garantía de crecimiento económico, es algo que pues, muchos autores y autoras lo están diciendo, pero incluso la OCDE hizo un estudio en 2014 que planificaba casi un crecimiento muy bajo hasta el año 2060, o sea que tenemos como una perspectiva de bajo desarrollo y además hacerlo en un momento de colapso ecológico con una base material y energética que sí o sí se va a ver reducida, ¿de acuerdo? Eso, digamos, es el momento complicado que tiene el sistema, no hablo del momento complicado que tenemos nosotras y nosotros, sino el que tiene el sistema a la hora de plantear un poco su estrategia y su futuro, ¿no? Pero, en todo caso, no sabemos qué va a ocurrir con esto. ¿Será capaz el capitalismo de subir y de generar una nueva onda? Pues las condiciones de las que estamos hablando lo hacen bastante complicado. ¿Avanzaremos hacia un neofeudalismo corporativo y digital, ¿no? Como algunos autores están hablando, que al final ya no va a haber acumulación, sino al final
grandes megacorporaciones o campeones corporativos vinculados a los grandes sectores tecnológicos que sean los que realmente marquen esa nueva identidad, seremos capaces de generar frente a todo esto otros modelos de vida diferentes, alternativos, justos. Digamos, yo creo que es el momento que estamos viendo de una profunda incertidumbre. Pero lo que sí tenemos muy claro es que el capitalismo no va a quedarse tranquilo ni con los brazos cruzados, sino que realmente está planteando una alternativa o está planteando una mutación, ¿no? Es decir, hay un momento crítico, tiene que salir de ella y plantea pues, con sus propias dinámicas cómo hacerlo, ¿no? O que pretende garantizar ese blindaje político-jurídico de ese mercado ultra regulado a escala global. ¿Cómo lo va a hacer? Pues básicamente lo que planteamos es que está posicionando una constitución económica global. O sea, ¿por qué hablamos de constitución, ¿no? Al final, constitución podríamos entender pues, como un documento con un articulado muy cerrado, ¿no? Que después se pone a refrendo popular y se aprueba, y eso no lo vamos a encontrar en los tratados, es decir, no hay un tratado único que dice esta es la Constitución, ¿no? Pero sí que entendemos que es Constitución en el sentido que tiene una vigencia político-jurídica fundamental, o sea, los tratados son elementos muy justiciables, muy coercitivos, y que entre todos ellos, ¿no? Con articulado más bien difuso y diferente, pero que sí hacen o cumplen la misma función que una Constitución, que es definir el marco de lo posible. Es decir, una Constitución, en base a una serie de principios políticos determinados, decide o enmarca, ¿no? Qué se puede y qué no se puede. Pero que en Cataluña estamos viendo muy claro ese marco de lo posible, de lo que se marca, ¿no? Pues en estos momentos yo creo que a escala global se plantea con los tratados lo mismo, ¿no? Al final, cómo hacer una Constitución y, por tanto, los tratados serían una especie de articulado, difuso y disperso de esa Constitución, y que a la vez genera nuevas estructuras y las suma a las que ya existen a favor del poder corporativo, ¿no? Y que serían, como después veremos, las estructuras de convergencia reguladora para armonizar a la baja regulaciones de derechos, o los tribunales de arbitraje en sus diferentes fórmulas, que también generan o multiplican el espacio para esta justicia privatizada. ¿Qué es lo que vemos entonces? Que al final, si estos tratados triunfan, las capacidades de los Estados, las capacidades públicas, se quedarían prácticamente amputadas, ¿no? Y en sentido contrario veríamos cómo las grandes empresas se convierten en gobierno de facto, ¿no? Hablamos de gobierno de facto porque digamos, no cambiaría formalmente la forma de gobernanza actual, o sea, habría gobiernos, habría gente que votaríamos y elegiríamos a quien fuera, pero a la hora de realidad el marco político de actuación sería tan estrecho que al final serían las empresas con su constitución económica, con sus estructuras que ya existen hasta el momento, pero que todavía se redoblarían con esta nueva oleada, y que, por tanto, entendemos que el gran objetivo, por tanto, de esta oleada es generar ese gobierno de facto de las empresas, ¿no? ¿Cómo lo harían? Pues bueno, en el libro ya hablamos de como 4 elementos complementarios que nos sirven para hacer o generar este gobierno de facto, ¿no? Uno primero sería mediante la redefinición de la definición del comercio internacional, ¿no? Al final, el comercio internacional en estos momentos incluiría ya de manera tajante, y eso se ve en cada uno de los tratados, la inversión, la competencia, los bienes naturales, la compra pública, los servicios, es decir, abre, digamos, jurídica y políticamente el baúl, y, por tanto, ahora, en esa lógica de comercio, casi todo está incluido, ¿de acuerdo? Todo eso que ya antes no era comercio, sino que en los años 50-60 podía ser más vinculado a bienes y demás, y luego servicios, en estos momentos ya casi todo es comercio, y, por tanto, pues ya jurídicamente está bajo el mando de esos tratados de comercio e inversión. Además de esa definición, posicionan, como le hemos llamado, de 10 mandamientos corporativos. Le hemos llamado mandamientos adrede, porque al final tienen casi la fuerza bíblica de imponerse sobre el conjunto de la sociedad, ¿no? Al final, frente a la soberanía popular, van a aparecer principios como el acceso al mercado, como la armonización normativa, como la seguridad de las inversiones, como el trato nacional, como la cláusula status quo. Todos estos elementos que aparecen en el libro y que luego no voy a poder comentar en estos momentos, pero son como principios jurídicos claros, totalmente antidemocráticos, exclusivamente pensados en el beneficio, en la lógica, en el flujo natural del capitalismo, en el poder corporativo, y que son los que nos van a permitir a esas empresas el blindaje, ¿no?, por encima de otros espacios. ¿Cómo lo van a hacer?
argumentando pues, o arguyendo estos principios, o bien en las estructuras de convergencia reguladora, que son las que van a presionar para que los diferentes gobiernos y estados adapten sus legislaciones a una especie de normativa conjunta y siempre pues, seguramente a la baja, o bien pues, argumentándolos en tribunales de arbitraje privados en las que son solo las empresas quien pueden denunciar a los estados y no al revés, y que pues, bueno, pues, tienen un coste millonario y también pues, pueden servir de amenaza y amedrentamiento a la hora de imponer cualquier tipo de medida, ¿no? Me queda poco tiempo, me imagino. Sí, ya. Entonces, bueno, pues, y estos son los dos elementos con los que pues bueno, pues es la forma de concretar ese gobierno de las transnacionales, y además también, como he dicho, estas estructuras de convergencia reguladora, que, como os he dicho, serían espacios que van a presionar a las instituciones públicas para desregular o regular de manera armonizada, que siempre es a la baja en un momento también de crisis y de necesidad de atracción de inversiones. Y después, pues como cuarto elemento sería pues este sistema, estos tribunales de protección de inversiones que a lo mejor si ya habéis seguido un poco los artículos ya habéis visto pues bueno, que aparece en el ISDS, el ICS, el Tribunal Multilateral de Inversiones y demás, como esas fórmulas. Digamos, estos cuatro elementos forman esa dinámica por la que las grandes empresas posicionan esa Constitución y por la que, por tanto, cambia un poco o plantean una nueva agenda político-jurídica, ¿no? En base a esos 10 principios, y después generan nuevas estructuras que la defiendan también. Digamos, están cubiertos por todos lados. Quería hablar sobre los impactos que vamos a tener, ¿no? Al final, lo que esta nueva oleada pudiera tener, también de los protagonistas, pero sé que luego Tom va a hablar de lo mismo y, pues bueno, yo creo que quizá en estos momentos sería mejor dejarlo aquí con estas ideas, pero bueno, y darle la palabra a esto, porque yo creo que sí, nosotros va de tiempo, ¿no? Yo creo que como me tocaba hablar de los límites de la institución, que ya os avanzo que son muchos, pero también de las oportunidades, creo que lo primero que tocaría decir es que un primer límite es llevar este debate así a las instituciones. No se puede. O sea, lo primero que hay que hacer para hablar de los tratados es decir, pues que estamos en una sociedad heteropatriarcal, que vivimos en un sistema que es neocolonial, no por los países, sino que las empresas actúan repitiendo pues, lo de la acumulación, el despojo, que ya sabemos, y si nos encontramos con que la economía feminista, por ejemplo, no hemos conseguido que la economía feminista, la academia la reconozca, ¿no? Dentro de las universidades, por ejemplo, se enseñe teoría feminista de una manera normal, pues evidentemente esto cuesta mucho trasladarlo a las instituciones. Pero es evidente que lo primero que hay que hacer es, un poco ligando con lo último que decías, de que teníamos que pensar qué tipo de comercio queríamos. Este sería como el primer gran hándicap. También está la parte positiva, que lo que ha conseguido el feminismo en este último periodo no se había conseguido nunca, y es cierto que muchas de las reivindicaciones que hasta ahora no se podían tratar, ahora sí se puede. Puedes hablar de cuidados en el Congreso, y aunque a veces les entra, porque yo estoy en el Congreso de los Diputados, hasta hace 4 días con el gobierno del PP, entonces entran en crisis cuando hablas de según qué cosas porque les chocan, no los entienden, y si tú dices que queremos poner los cuidados en el centro, te preguntan si lo que queremos es mandar a las mujeres a casa, a trabajar a casa otra vez. O sea, cuesta muchísimo poder introducir este marco, y lo que consigues, o sea, tú no consigues meter este marco a través de las instituciones, es al revés. Si esto está en la calle, tú lo puedes llevar a las instituciones. Entonces, como el problema que tenemos es que el debate sobre los tratados de comercio de nueva oleada no está en la calle, ¿no? Cuesta mucho que esté, pues cuesta mucho llevar esto a las instituciones. Y creo que tenemos que hablar siempre, cuando hablemos de economía o de comercio, no olvidar algo que Amaya Pérez Orozco repite siempre, seguro estará en su prólogo, que es que somos interdependientes entre nosotras y además somos ecodependientes. Entonces, esto sería como el marco inicial. Pasado esto, que no es poco, nos encontramos con el otro gran límite o problema, que es que siempre se plantea todo como en blancos y negros, ¿no? No hay grises, como con el tema catalán, también nos pasa igual. Entonces, al final el comercio es bueno, las empresas grandes generan trabajo, los ricos no roban, ¿no? Tenemos como estas cosas que se van repitiendo y de las que tú no puedes salir, que todas sabemos que son falsas, pero que partimos de esa base. Entonces, cuando hablas de libre comercio, cuando hablan de libre comercio, de este tipo de tratados, siempre estamos con el mismo mantra, que es si lo deciden
O sea, que la gente no puede opinar de economía, ¿no? No hace falta hablar de esto en los parlamentos porque la gente no hace falta, ya hay un gobierno que decide por ti, no hace falta que pase por el Parlamento, ni que la gente opine. En general, aquí en España, el PP ha tendido a echar balones fuera con esto y pasar la pelota a la Unión Europea porque ya le va bien, porque tiene la misma línea neoliberal que tienen ellos, y a intentar que esto no se trabaje y no se hable. Entonces, dejamos siempre... O sea, se queda siempre fuera todos los problemas que pueden generar los tratados de libre comercio. En el tratado con Mercosur, pues el argumento es que con Mercosur tenemos pues unas relaciones culturales, históricas, que ya nos hacen que sea normal que queramos comerciar con ellos. Si nadie pone en cuestión esto, nadie pone en cuestión la buena relación o la relación histórica, es las consecuencias que tendrán. Y esto es lo que cuesta trabajar y lo que cuesta poner sobre la mesa, y que al final es... Bueno, pues todo lo que has comentado así de manera más teórica y que Tom me imagino que concretará más, que es todas las agresiones que las empresas transnacionales harán sobre las poblaciones y sobre los derechos de las poblaciones, también la nuestra, y que al final se basan en esto, en regular a favor de las grandes empresas y que queden más desprotegidas las poblaciones y las personas porque ni siquiera pueden entrar a litigar con las grandes transnacionales. Y costará que lo hagan los estados, mucho menos las personas o las comunidades que se vean afectadas por esto. De hecho, sin necesidad de fijarnos en los tratados, ya vemos cómo actúan las grandes transnacionales en América Latina y actualmente ya vemos graves problemas con las violaciones de los derechos humanos en América Latina. No sé, por ejemplo, Global Witness explicaba que al menos había habido 200 personas asesinadas durante el año pasado, personas que defendían sus tierras frente a los intereses de las grandes transnacionales. De estas, el 60% pasaban en América Latina y el 40% eran indígenas. Entonces, estos son datos objetivos y nos encontramos con que hay un patrón sistemático en que la táctica para acallar a esta gente que defiende estos defensores de los derechos humanos pasan pues por amenazas, detenciones, vigilancias, violaciones, agresiones físicas e incluso acaban en asesinatos. Y esto queda impune porque hay lagunas en el derecho internacional que no lo concretan, porque las políticas nacionales son débiles, porque los sistemas judiciales son corruptos, porque las empresas son más poderosas que los estados o porque incluso las empresas financian campañas electorales en diferentes estados. Entonces tenemos un hándicap a nivel internacional muy grande con este tema. Hay legislación que para que esto no pase, la hay. Tenemos los principios rectores de Naciones Unidas, que tiene 3 pilares, que son proteger, respetar y remediar, pero que son voluntarios y, por lo tanto, como no son obligatorios, pues es algo muy positivo, muy bonito, pero que no se materializa. Desde el Congreso propusimos hemos estado trabajando de hecho con vosotros también, ¿no? El tema, y con otros colectivos, el tema de un instrumento legal internacional y vinculante que haga que se respeten los derechos humanos por parte de las transnacionales. Esto se aprobó la iniciativa que insta al Gobierno que lo haga. El Gobierno ha dimitido, veremos qué pasa con el no dimitido, perdón, lo hemos echado, que es mejor. Vemos qué pasa con el otro. Esto fue en 2008, en 2017 se creó el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, también basado en los mismos principios, pero otra vez no vinculante. Entonces, otro de los límites que tenemos es que declaraciones que se pueden aprobar en las instituciones de buenas intenciones, muchas. Leyes bonitas, muchas. Pero si esto no tiene un plan que te diga cómo se desarrolla y no es vinculante y no se presupuestan o no se marcan pues por multas o acciones legales contra las empresas que lo incumplan, pues queda en bonitos papeles, pero que al final no llevamos a ningún término. De hecho, hay recomendaciones que ha hecho la ONU desde el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a España, en concreto, después de que se haya aprobado este plan, en que lo que nos dice es que hay que establecer mecanismos efectivos en materia de derechos humanos para que los cumplan las empresas, que permitan identificar, prevenir y mitigar,
que hay que fortalecer el marco normativo que se aplica para asegurar que se cumple esta responsabilidad legal de las empresas y que hay que reforzar los mecanismos que existen para investigar las denuncias, porque si no las personas que sufren violaciones de derechos humanos están desamparadas porque no pueden afrontar una denuncia contra una transnacional si los Estados no ponen mecanismos, ¿no? Entonces, bueno, a nivel internacional tendríamos como estos grandes hándicaps. En un caso concreto, bueno, luego tenemos el otro gran problema, la burocracia, y esto liga un poco con lo que decías antes de que lo que pretenden es que las leyes empiecen, o sea, que la democracia empiece donde acaban los mercados. Y aquí yo creo que con el CETA nos encontramos con un caso paradigmático, que es, bueno, el que hemos tenido más significativo a lo largo de esta legislatura de 2 años. Nosotros vamos haciendo, pues, a través de los mecanismos que te ofrece el Congreso, pues control, exigencia de transparencia, proponemos cosas. Cada vez que vemos que sabemos de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en Latinoamérica, pues hacemos preguntas al Gobierno para intentar que se posicione y para denunciarlo. Todo esto lo vamos haciendo, pero con el CETA nos encontramos pues, con un tema mucho más grande y con el que sí que podíamos llegar a tener más incidencia. Teníamos 3 como objetivos, ¿vale? Uno es el control parlamentario que os decía, que de hecho aquí, bueno, la realidad es que no te responden aquellas cosas que preguntas o te responden muchas veces con vaguedades, pero no siempre. Por ejemplo, una pregunta que nos planteaba la campaña, que era la declaración que había añadida al CETA, que habían pactado Alemania, los sindicatos alemanes, y que aquí se usaba para decir que el CETA respetaba los derechos laborales y medioambientales. El Gobierno nos contestó que eso era solo una declaración política. Entonces, bueno, como para poder tener la argumentación para la campaña, fue positiva. El otro es el tema de la transparencia, que obviamente ya sabemos que hay una gran opacidad alrededor de estos temas y que hemos intentado trabajar. Y el otro es el de la participación ciudadana y que que la ciudadanía pueda opinar al respecto y, obviamente, como mecanismo de representación, o sea, de democracia representativa tenemos el Parlamento, que no sería suficiente, pero sería un mínimo, ¿no? Entonces, por lo menos este tipo de decisiones deberían pasar por el Parlamento si no conseguimos que haya una participación más amplia de la ciudadanía. ¿Qué pasó con el CETA? Pues que llegó el momento de ratificar el CETA y lo ratifica un Consejo de Ministros en funciones y se quedan tan panchos. Un tratado, o sea, no solo no teníamos el Gobierno constituido, sino que lo ratifica un Gobierno en funciones. Para empezar, denunciamos cada uno de estos pasos, ¿eh? Después, cuando empezamos a hablar diferentes grupos de exigir un referéndum a través de iniciativas en el Congreso, lo siguiente que hizo el Ministerio de Asuntos Exteriores fue pedirle al Consejo de Estado a ver si podía emitir un dictamen para ver si se podían saltar las Cortes. O sea, si podían directamente firmarlo en funciones y además no pasar por el Parlamento. Les dijeron que no, obviamente. Hicieron el registro fue incompleto. Denunciamos que el registro era incompleto, pero la mesa, que tiene mayoría de PP y Ciudadanos, decidió que no pasaba nada y que se completaba el registro, todo bien. Presentamos una petición, aparte de presentar una enmienda a la totalidad del Tratado del CETA, también presentamos una petición para que se hiciera un recurso de inconstitucionalidad, es decir, que pedíamos que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre si el CETA invadía o no competencias constitucionales. La mesa intentó de hecho decidió que esto no se debatía, que no había lugar, que era constitucional, que ya nos lo decía la mesa. Como esto fue una crisis grande interna en la mesa, al final se dejó que se pudiera plantear la propuesta de pedir un recurso de inconstitucionalidad, pero lo que hicieron es fusionar los dos debates. Entonces fusionaron el debate de la enmienda de la totalidad del CETA y el de inconstitucionalidad para que quedara más difuso. Luego ya anécdotas, el día que por primera vez había un trámite formal del CETA, que no lo habíamos instigado nosotros, sino que le tocaba al Gobierno, ese día la Comisión de Exteriores no se retransmitía en directo, pero esto seguramente es casualidad, ¿eh? Pero bueno, que ha habido como una serie de búsqueda de poner trabas graves que hemos más o menos superado, por lo menos para que pasara por el Congreso, que es triste decir, pero era era uno de los objetivos. Yo creo que uno de los logros fue, y esto no es un logro de las que estamos en las instituciones, es de la campaña,
porque es que sin la tarea de la campaña no hubiera sido posible hacer todo esto en el Congreso, eso es obvio, pero yo creo que vale la pena decirlo, por si acaso alguien cree que me apunto el mérito, no es del Grupo Confederal, evidentemente nosotros trabajamos en esta línea, pero el mérito era de la campaña. Yo creo que los logros fueron conseguir cambiar el voto del PSOE, aunque no conseguimos un no, sino una abstención, y tampoco con esto lo parábamos, pero bueno, simbólicamente estuvo interesante ver la fuerza que podía tener la campaña respecto a esto. Y después conseguir que el debate sí que se llevara al ámbito público, a la prensa, porque del CETA no se hablaba en absoluto hasta que más o menos nos pusimos muy pesados con todo este tema también en el Congreso, ¿no? Entonces yo creo que esto son dos logros que eran difíciles de conseguir, y más teniendo en cuenta que estamos en la legislatura que solo con la mitad de la legislatura ha superado todos los récords en vetos, que esto lo habréis oído muchas veces, pues somos muy pesados, pero es que la legislatura donde más vetos hubo 24 vetos con Zapatero, y en esta llevamos media legislatura y hay más de 60. Entonces, era bastante más difícil de hacer esto que en otras ocasiones. Y yo creo que básicamente estos serían los grandes retos o los grandes límites. Yo creo que el límite más grande de la institución es lo que os comentaba, que no hay nada que podamos hacer desde la institución solo por estar en la institución, o sea que la institución no nos... es una herramienta más, pero que lo que podemos conseguir es aquello que viene como petición y como un reclamo, sí, ¿no? Sí, da igual. Bueno, como un reclamo potente de la ciudadanía. Ahí es donde podemos conseguir cosas, y más estando como estamos en la oposición, obviamente hablo desde la oposición. Y creo que uno de los retos que nos vienen ahora, más allá de los límites que tenemos, es pues lo que comentaba antes, ¿no? De Gonzalo, de qué tipo de comercio queremos. Y creo que hay algunas cosas a apuntar, y con esto acabaría, es que dónde ponemos la mirada, y la mirada tiene que ser en un modelo que sea sostenible, un modelo productivo y reproductivo, ambos dos. La economía feminista la incorporamos también, que sea sostenible, un modelo energético que sea renovable, y esto es bastante incompatible con el hecho de estar comerciando de manera global aquello que no es necesario comerciar porque puedes producirlo, o sea, la soberanía alimentaria, vamos, que ya tenemos claro. Después, poner la vida en el centro, y la vida en el centro son las personas, pero también es el planeta. Entender la complementariedad entre las regiones y que esto puede ser útil, pero que nunca esto sirva para aumentar las diferencias sociales entre regiones o en la misma población, sino para reducirlas. Y creo que uno de los elementos importantes es el tema de los derechos humanos, que ya lo he dicho varias veces, pero es que ahora mismo con esta legislatura del PP lo que hemos visto es que no hay una política exterior más allá de hacer como de comerciales de las empresas de tu Estado, y esto no es una política exterior. Entonces, la política exterior también puede ser una herramienta para crear un mundo mejor en el que defiendas los derechos humanos, y allá donde se vulneren tú evites, por ejemplo, el comercio. No sé, la campaña del BDS de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, yo creo que es una campaña básica en esto, ¿no? Pues bueno, y acabar diciendo que como la ofensiva es global, pues la respuesta también tendremos que intentar que sea global, y es una responsabilidad que tenemos colectiva, ¿no? Y que ya me imagino que no esperabais que viniera con soluciones desde la institución, pero yo insistiría en que no se puede idealizar. Messi. A mí me ha ayudado a reflexionar, y yo creo que eso ya es bastante. Si un libro te ayuda a reflexionar sobre lo que hemos hecho los últimos 20, 25 años en torno a este tema. Y también me ha hecho reflexionar mucho el documento de Amaya, que más o menos viene sintetizado su hipótesis en el prólogo, pero en el documento más amplio lo viene reafirmando, porque efectivamente hemos cometido muchos errores, ¿no? Entonces parto un poco de la fragilidad. Queremos llegar a muchas cosas, pero no somos capaces de llegar a todo. Y es un dilema permanente en el que estamos, porque si queremos estar informados y leernos los documentos, no tenemos tiempo para hacer la incidencia. Si quieres hacer incidencia, tienes que conocerte los artículos, pero al mismo tiempo quieres estar en la calle, movilizar, haciendo acciones y explicar esto de una forma sencilla.
Y yo creo que ahí hemos fracasado. Incluso el libro yo creo que fracasa a la hora de explicarlo de una forma sencilla. ¿Por qué? Porque no conectamos, ¿no? Yo creo que ahí hay una clave que nos tiene que hacer pensar mucho. Incluso si voy un poquito atrás, y aquí hay algunas personas que han participado en estas aventuras, cuando estamos denunciando acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países, nos enfocamos demasiado en los impactos en los derechos humanos o qué impactos tiene eso sobre las campesinos y los campesinos en México, en Colombia, en Perú, en Centroamérica, y nos olvidamos de que estos acuerdos tenían los mismos impactos en nuestra población más cercana. Pero claro, entonces éramos 9 en la embajada de Alemania o de cualquier otro sitio haciendo protestas, siendo esto un tema de millones de personas, ¿no? Pero al mismo tiempo tuvimos también momentos relevantes en la movilización antiglobalización que igual no tenía el énfasis tan fuerte en la lucha contra la Organización Mundial de Comercio, puntualmente sí, pero en general sí éramos capaces de vincular el tema del comercio con la lucha contra la globalización capitalista en los años 90 y a posteriores. Y ahí tuvimos algunas victorias políticas y también muchos fracasos, por supuesto, ¿no? Pero yo me siento tan identificado con el prólogo de Amaya que hace mucho énfasis en ver un poco lo vivencial, de llevar a esto a un terreno mucho más político y de lo cotidiano, y justamente no a explicar de qué van los artículos, de qué van el lenguaje de los poderosos. Yo creo que ahí me siento personalmente también en una fragilidad porque me siento también que personalmente no hemos logrado, digamos, esa transmisión, ¿no? ¿Y por qué no hemos hablado más con las y los afectados y desde la perspectiva, ¿no? Esto sería para mí una de las grandes preguntas, ¿no? Pero por otro lado, también, ¿por qué hemos tenido que especificar algunos aspectos de la lucha contra los tratados comerciales y por qué han conseguido victorias, por otro lado? En el libro muchas veces se plantea que hay que hacer una enmienda a la totalidad, ¿no?, de esta política comercial. Y yo personalmente estoy de acuerdo. Pero si hubiéramos llevado esta enmienda a la totalidad a ciertos sectores, no hubiéramos conseguido cientos de miles de movilizados de los sindicatos mayoritarios, por ejemplo, en Alemania, Francia y Bélgica. No se hubiera conseguido. Es triste, pero un discurso anticapitalista con una enmienda a la totalidad no lo hubiera conseguido. Se consiguió con alianzas estratégicas muy inteligentes y concentrándonos en algunos aspectos, a veces economicistas, a veces cuestiones que afectaban directamente el articulado de estos tratados y que hacían ver que pedías poder, por ejemplo, en la negociación de convenios colectivos, o efectivamente tenía unos impactos reales en algunos de los sectores productivos más relevantes, que también es uno de los caballos, ¿no?, de Troya ahora mismo en relación con los aranceles del sector de acero y aluminio, que tiene que ver directamente con uno de los sectores económicos más poderosos en el mundo, que es el sector automovilístico. No tanto de la producción de los currelas del sector del aluminio y acero, no, con el sector automovilístico. Y bueno, yo creo que es interesante que el libro se atreve a plantear qué hay de nuevo y tiene una mirada larga y una mirada sistémica. Y eso se agradece mucho, aunque pueden fallar algunas tablas, faltando en algunas cosas, pero hay un trabajo ahí realizado que se agradece muchísimo ante tantas particularidades que hemos tratado, que si Canadá, que si Centroamérica, que si Colombia, que si Estados Unidos, ¿no? Y claro, se agradece que alguien coja ahí todo este material e intenta hacer tablas y intenta sistematizar. Pero también creo que faltan algunos momentos que igual también habría que analizar políticamente. Cuando Gonzalo plantea lo de una ofensiva para eliminar los mínimos democráticos aún vigentes,
ahí han pasado cosas, por ejemplo, el golpe de Estado de Honduras, el golpe parlamentario en Brasil, el propio golpe financiero de la Unión Europea contra Grecia. Estos son estos momentos para mí bastante claves, donde por supuesto la política comercial juega un papel, pero está totalmente enlazado con la política monetaria, con el sistema financiero, con la política fiscal, con un montón de otras cuestiones, ¿no? Y ahí necesitamos incluso una mirada sistémica todavía más allá de la que se ha presentado en el libro, porque si no, no se entendería por qué ciertos acuerdos comerciales, por qué cierta diplomacia económica a través de las embajadas, o por qué ciertas intervenciones militares y combinado con las intervenciones militares, cuestiones geopolíticas, económicas y comerciales, ¿no? Me parece también absolutamente pertinente el esfuerzo que se hace con el libro de desmontar la mentira de la supuesta contradicción entre el libre comercio y el proteccionismo. Yo creo que eso es fundamental ahora mismo, porque hay tantos académicos perdidos, hay tantos periodistas perdidos, hay tanta gente de nuestra propia izquierda alternativa, los movimientos sociales, absolutamente perdido. Claro, ahí nuevamente, ¿no? La fragilidad que a veces no llegamos a explicar todo, pero es que incluso nuestra propia gente en la campaña todavía piensa que fue por Trump la congelación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones o la salida, digamos, del Tratado Transpacífico, que es otro tema de debate. Y no analizamos las fragilidades que ya tuvo Obama en su propia bancada. Y un tema muy interesante a analizar, todas y todos los candidatos, tanto del Partido Republicano y del Partido Demócrata, en su campaña preelectoral, o sea, todavía cuando no eran candidatos a la presidencia, tenían el no a esa política comercial como un eje central de su campaña. Y nos tenemos que preguntar por qué. Porque ahí había fuerzas políticas, sociales, sindicatos detrás que llevaban años luchando contra el tratado NAFTA entre México, Canadá, Estados Unidos, contra el tratado transpacífico, etc., ¿no? También se agradece que el libro desmonta que el comercio sea bueno per se. Yo creo que eso es fundamental y eso es otra virtud, pero ahí tenemos que ir incluso en la parte de la teoría económica. Hay algunos autores que justamente muestran Estados Unidos y el Reino Unido, cuando más proteccionistas fueron, más han crecido económicamente y también cogido hegemonía política y económica. Me gusta también mucho que señala los límites sociales, políticos y sobre todo ambientales, que esta es siempre una parte que queda absolutamente floja en los discursos. Y me gusta que el libro plantea todo eso en una clave geopolítica, porque si no, no entenderíamos las políticas comerciales, ¿no? Se hace énfasis en algunas cuestiones más de la propia política comercial, ¿no? O del lenguaje del derecho mercantil, y a veces pienso que hay cosas que pasan mucho más sutilmente que tienen también bastante relevancia, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos aquí en la pobreza energética. Sí, hubo debates en estos últimos años, ¿no? Que si crisis energética, ¿dónde queda la crisis energética? Porque habían bajado los precios, ahora están volviendo a subir. Pero en todo ese contexto, ¿no? Hay toda una maquinaria jurídica, política, que impide que tú realmente pongas medidas a las grandes empresas para la regulación del sector energético. A todos los niveles. Hay como una infraestructura jurídica, política. Y eso obviamente no empieza con los tratados y tampoco termina con los tratados. Y ahí creo que podríamos discutir que si son realmente estos tratados de nueva generación que pongan, digamos, esto sobre la mesa, porque la historia viene de bastante atrás. O sea, escribir esa infraestructura jurídica política viene bastante atrás. Lo cierto es que ahora se han dado cuenta que, por ejemplo, hubo un gobierno absolutamente violento como el de México, encima ha planteado algo que fue una cuestión que no se podría plantear en el debate político mexicano durante décadas, que era la liberalización de su sector energético,
Y ya viene la Unión Europea, plantea la modernización del Acuerdo de México. ¿Y cuál es uno de sus intereses más ofensivos? Garantizar que no se vuelva a tocar el tema energético, que quede liberalizado porque ellos tienen intereses ofensivos ahí, y que no se vuelva a permitir la renacionalización y sobre todo que no intervenga el Estado en la regulación de los precios. Por lo tanto, ahí es una de las causas fundamentales de la pobreza energética. ¿Y qué hace López Obrador? Digamos, la gran esperanza ahora para las presidenciales: garantizar a todos los vientos, a todos los periódicos, a todas las fuerzas políticas, a todas las instituciones internacionales, que él no va a tocar ni los acuerdos comerciales con terceros países y especialmente ni los de la Unión Europea y de Estados Unidos, ¿no? Y luego también, yo creo que no hay que buscar tanto la coma y los puntos de is sobre las diferentes propuestas de los tribunales de arbitraje sobre las que están negociando, sino yo creo que la gran apuesta es cuánto de los flujos internacionales de capitales quepan en esa, bolsa de control con estos acuerdos comerciales. Y ahí Gonzalo hace bien citar a una de las compañeras de Alemania, a Pia Eberhard, que ha estudiado eso a fondo, y ella se dio cuenta que una de las grandes apuestas con los nuevos tratados es que se saltaba del 20% del flujo global de inversiones a un 80% del control con tratados de protección de inversión a nivel global. Y claro, ahí hay un salto cualitativo y un enorme poder de repente del capital transnacional financiero de intervenir políticamente y de obligar a los estados de actuar a sus intereses, ¿no? Bueno, paso a plantear algunas de mis grandes dudas porque tampoco hay tanto tiempo. Una de las mayores para mí es que si esta oleada de los tratados es uno de los principales hitos del capitalismo en el siglo XXI, sí o no. Y cuánto de nuevo hay con los contenidos del derecho mercantil y de las políticas que impulsan. Y ahí tengo un desacuerdo que tiene que ver con el análisis del momento de los años 90, cuando termina la ronda de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, 1987 hasta 1994, y Gonzalo hace bastante énfasis en la fase de crisis de las negociaciones multilaterales que comienza con las movilizaciones de Seattle de 1999, con el comienzo del fracaso de la ronda de Doha en el 2003. Y yo creo que hay unos factores geopolíticos que tienen bastante que ver con el mundo financiero monetario, la lucha de diferentes monedas y sobre todo la hegemonía del dólar en el mundo, cómo tiene que ver también con todas las guerras que se desarrollan, sobre todo en Oriente Medio, y que tiene que ver con las guerras por los recursos naturales. Y planteado en paréntesis, una de las cosas que he hecho de menos es mucho más análisis de la importancia de las guerras por los recursos naturales, específicamente del petróleo y de los hidrocarburos. Pero sobre todo creo que, tal como se formula en el libro, si se puede hablar de que esta estrategia haya fracasado. O sea, la estrategia de la Organización Mundial de Comercio y del Acuerdo Multilateral de Inversiones. Sí es cierto que la OMC entró en crisis, sí es cierto que no firmaron el AMI, pero yo no puedo hablar de una estrategia fracasada. Y lo quiero señalar con 3 ejemplos. La base jurídica que se escribió entre 87 y 94 en la Organización Mundial de Comercio básicamente ya era una cooperación regulada, porque quienes escribieron los textos eran despachos de abogados de grandes empresas, economistas de las grandes corporaciones, y esa es la mayor parte del derecho mercantil que luego ha influenciado a casi 200 países a la vez. Porque tú no podrías rebajar, digamos, tu derecho mercantil y muchas leyes nacionales, regionales o locales en base de lo que ahí había acontecido. Y sobre todo se da un salto contra la soberanía democrática muy profunda. Y eso se da ya con el Tratado de Maastricht.
En el Tratado de Maastricht, la soberanía de los parlamentos y los gobiernos nacionales sobre una política que influencia a todo el resto de las políticas pasa a ser competencia exclusiva de la Comisión Europea. La Comisión Europea, sin ser un órgano democráticamente elegido, sin existir realmente un control parlamentario sobre esta Comisión Europea. Y quiero plantear ahí el reciente escándalo en el seno de la propia Comisión Europea. El presidente Jean-Claude Juncker nombra al secretario general, quien fue su jefe de gabinete. Y claro, el común de la humanidad no sabe qué funciones tiene el secretario general de la Comisión Europea. Y eso efectivamente era el objetivo de la Unión Europea, que nadie sepa quién es el secretario general de la Comisión Europea, pero tienes a tu mando 33.000 funcionarias y funcionarios. Diriges el tiempo, cuándo sale una iniciativa legislativa y cuándo no. Influyes cuándo salen estas iniciativas legislativas. Por supuesto, el Consejo de la Unión Europea tiene un poder colegislativo muy importante, pero el secretario general, que no sabe nadie, y si que no, queréis conocer un poco la historia de este señor que ahora es secretario general, pues os podemos pasar información, hoy no es el momento, ¿no? Pero para mí la cuestión clave es que con el Tratado de Maastricht en la Unión Europea, pero eso también lo podemos buscar en muchos otros leyes, cambios de constituciones en otras partes, la Organización Mundial de Comercio influyó muchísimo. Y aunque el AMI no se firmó, el Acuerdo Multilateral de Inversiones, que se negoció hacia puertas cerradas en la OCDE, y ahí salieron muchas campañas interesantes, o la propia ATTAC en Francia surgió con esa campaña, hay un aspecto bastante interesante, porque a partir de ahí hubo un boom de la firma de tratados bilaterales de protección y promoción de la inversión, de la que España firmó casi 80 y muchos otros países. Hay casi 3.250 de estos a nivel mundial. Pero quiero poner un ejemplo todavía mucho más desconocido, que es que aquí en España se firmó y ratificó con el rey, con el gobierno de Felipe González, con el Congreso de los Diputados, una cosa que se llama el Tratado sobre la Carta de la Energía. Claro, en su momento nadie sabe lo que era esto. Las negociaciones empezaron por un primer ministro holandés muy influenciado por sus empresas del sector financiero, petróleo, etcétera, porque era muy fácil en Holanda abrir empresas, digamos, pantalla, que eran ficticias, ¿no?, para hacer un montón de negocios financieros al estilo paraísos fiscales a través de Holanda, ¿no? No quiero entrar en muchos detalles, pero las empresas energéticas estaban como detrás de la puesta en marcha de este tratado. Hoy, España es uno de los países más demandados en el mundo, justamente por fondos de inversiones utilizando ese tratado. La implicación política, incluso presupuestario para un país, porque nos podría costar hasta 10.000 millones de euros de pagar indemnizaciones a todas las demandantes que han demandado a España ante tribunales privados de arbitraje, pues realmente en su momento no se informó a las diputadas y los diputados que lo ratificaron, ¿no? Por eso creo que hay un poco de luz de esperanza, porque hoy hemos llevado un poco más la luz sobre todo este entramado y por lo menos hoy hay más debate y por lo menos de lo que ocurra con los próximos tratados, sean ratificados o no, de ahí dependen muchas cosas que pueden pasar de aquí a 10, 15, 20 y muchos años, ¿no? Seguramente hay que ir terminando, ¿no? Quiero apuntar otro ejemplo, cómo el derecho mercantil con la OMC y ya en los años 90 ha dejado un rastro muy profundo. Conocéis, muchas y muchos, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre la lucha contra el cambio climático. Hay un artículo en este tratado, ¿no?, de 1992 que prohíbe cualquier tratado que salga de todas las cumbres de cambio climático que afecte negativamente al comercio internacional.
Por lo tanto, ya cortas de forma ilimitada cualquier acción política que realmente quieres luchar contra el cambio climático a través de la Convención Marco de Naciones Unidas. Pues no podrás poner en marcha muchísimas cuestiones y, en ese sentido, la acción tiene que ver desde un ámbito local, desde un ámbito nacional, y ya veremos en los próximos meses cómo o no Teresa Rivera, la nueva ministra, va a poder llevar a cabo todo lo que dijo en Twitter y en muchos documentos estando en la oposición en estos últimos años, ¿no? Porque ahí va a encontrarse con el eje fundamental de la ideología también neoliberal de su partido, y ahí os invito a leer ese artículo que salió recientemente en El Confidencial sobre el documento marco de la nueva política comercial del PSOE que filtraron al Confidencial y que realmente es un continuismo del neoliberalismo de los últimos años, con unas palabras bonitas más y menos, pero básicamente es la justificación por qué van a votar en los próximos meses y años a toda esa ola de nuevos tratados sobre la que leímos en este libro, ¿no? Pero es un apunte de coyuntura, me parece oportuno, ¿no? Voy a dejar esto para el debate, pero planteo un dilema, ¿vale? Cuando planteamos de forma alarmista los contenidos de los tratados, ¿no? Hay mucho miedo que esto nos lleva al pesimismo y nos paraliza para la acción. Y yo creo que en muchas ocasiones eso nos ha pasado, ¿no? Hemos paralizado en vez de movilizar, ¿no? Amaya en su prólogo justamente hace una propuesta que sea al revés, y también en la última parte de Gonzalo justamente hace esa proposición, ¿no? Y yo creo que ahí es necesario que ampliemos otra vez las miradas. Y lo quiero llevar a un debate que ha tenido lugar aquí en Madrid en estas últimas semanas y meses, del ataque tan profundo de la derecha neoliberal, conservadora y de todos los lados, contra la economía social y solidaria, como una herramienta para atacar al gobierno de Ahora Madrid. Claro, lo que no dicen que Ferrovial es la empresa que más contratos recibe a través del Ayuntamiento de Madrid, que se llama Progresista. ¿A qué dilema nos plantea a las que estamos hoy aquí en esta sala? Pues Ferrovial, como una empresa transnacional, está denunciado por graves violaciones a los derechos humanos en muchos lugares del mundo. Entre otras cosas porque tiene una filial en Australia que es responsable de la seguridad de los campos de refugiados que tiene en unas islas el gobierno australiano para que los refugiados no llegasen a Australia. Y ahí Amnistía Internacional, por ejemplo, ha denunciado graves crímenes de lesa humanidad contra la población refugiada. La pregunta es, ¿un ayuntamiento progresista como el de Ahora Madrid debería permitir que la mayor parte de sus contratos públicos vayan en manos a una empresa transnacional criminal como Ferrovial? Esta es la relación directa que tenemos que plantear en ese debate sobre las alternativas a estas políticas de comercio, ¿no? Me pareció muy acertado no leer los tratados en clave de países enfrentados. Yo creo que eso nos lleva directamente a la necesidad de releer lo que ha sido la política comercial internacional, en gran parte favoreciendo al comercio intra de las corporaciones transnacionales. Y yo creo que sobre eso habría que discutir mucho, pero me lleva a una cuestión que igual en el libro no se ha abordado lo suficientemente, que me parece interesante abordar en los próximos meses y años, que es el control sobre las cadenas globales de valor, que también están detrás, en cierta manera, de la guerra comercial abierta sobre los aranceles de acero y aluminio, porque si miramos detrás, y justo hoy Angela Merkel, la canciller alemana, ha dicho en el Bundestag, en el Parlamento alemán, que ella no está muy de acuerdo con la línea de la Unión Europea de hace una semana en la rueda de prensa de Bruselas, cuando ahí la comisaria de Comercio dijo que
como Estados Unidos ha decidido imponer estos aranceles, no va a haber más negociaciones con Estados Unidos. Hoy Angela Merkel ha dicho, Alemania no debería rechazar y cerrar las puertas a estas negociaciones en defensa de su sector estratégico automovilístico. Eso es lo que dijo hoy en el Parlamento, por lo tanto, volvemos a abrir la puerta a ver si va a haber un TTIP ligero a negociar entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y quiero terminar que es importante que no dejemos a la extrema derecha, sea Trump, sea Le Pen, sea Cinco Estrellas o la Liga Norte, o Orbán en Hungría, el debate sobre el déficit comercial. Ya lo planteó Keynes, no es una cuestión revolucionaria de luchar contra los déficits comerciales, incluso Keynes tenía propuestas bastante reformistas, como en ciertos mercados debería haber una compensación por superávits comerciales, pero si queremos construir realmente una alternativa económica para el Estado español, o incluso para Cataluña, tenemos que plantearnos estas enormes interdependencias y las dependencias del exterior, cómo reducimos estas dependencias, sobre todo en clave de violación sistemática de derechos humanos a terceros que no se está teniendo en cuenta, por ejemplo, exportando masivamente nuestros residuos electrónicos a terceros países que no está absolutamente regulado, importando masivamente recursos naturales como los combustibles fósiles. Y es importante, si nosotros tenemos un déficit comercial tan elevado con Alemania, pues la salida para una sociedad justa y volviendo a recuperar economías propias, industrias propias en el Estado español o en Cataluña, significa que Alemania deje de exportar. Y eso es un paso de gigante también en el debate político. Lo curioso es que Die Linke, que es una fuerza de política, voy terminando, que solo tiene el 10-11% en Alemania, pero por lo menos es tan valiente a plantear en su programa electoral, efectivamente, tenemos que cambiar nuestra política económica comercial, no seguir dependiendo de las exportaciones y planteando cambios hacia el mercado interior. Y eso es valiente porque si planteamos el futuro político y económico en Europa y fuera de Europa, dejando ese debate a la extrema derecha, solo van a salir programas electorales o gobiernos con o sin la izquierda alternativa que van a estar absolutamente cojos y muy limitados en realmente poner en marcha las alternativas hacia una justicia social y ambiental que necesitamos. Muchas gracias.